sí, bueno. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar. Habrá un poco de actividad en un segundo con ambulancia. Vamos a poner por obra lo que vamos a estar mirando. En Santiago está alguno enfermo. Bueno, vamos a orar por él. A ver, buenos días. Vamos a orar por Itzi. Es ella que, bueno, se supone que ya está desmayado. Señor, gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por el privilegio ahora de estudiar tu palabra. Guíanos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender este pasaje de Santiago, hablando de oración, pero muchas cosas, Señor, que son a veces difíciles de entender. Y pido, Señor, tu ayuda y que cada uno tengamos abiertos los corazones a ti. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, a ver si podemos concentrar en lo que hay a mano. A ver, Javier, si puedes correr allá. ¿Sí? Hace 2 semanas estuvimos mirando el pasaje en Santiago 5, donde Santiago, y empiezo, si quieres mirar conmigo, versículo 9, 5:9, donde él dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta, quejándose por situaciones difíciles que están pasando tanto en el trabajo y no sabemos todas las situaciones. A ver, ¿a dónde va esto? Porque hay, Va a una clase que no tiene. porque hay de pie ahí. No es para las cocineras. Bueno, no van a estar ahí mucho tiempo. Hermanos míos, tomad como ejemplo, y luego da 3 ejemplos. Lo que hemos visto ya, el labrador, los profetas, y estuvimos mirando a Job hace 2 semanas. Ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y hablamos de toda de cabezas mirando por todas partes. Bueno, gracias. Nombramos un profeta y algo que padeció, que sufrió. Porque lo hicimos hace 2 semanas, pero para recordarnos. Profeta y que pasó mal. Y mencionamos uno incluso que fue matado. Nómbrame un profeta. ¿Ah? Un profeta. ¿Quién? Jeremías. Nombramos a él precisamente porque le maltrataron, le pusieron en un pozo, en lodo, por simplemente decir la verdad. Un profeta, no me acuerdo su nombre, fue matado en el templo y Cristo hace referencia a él en los evangelios. Entonces, los profetas sufrieron, pero luego seguimos versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor,
fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este versículo que tenemos por bienaventurados los que sufren, habéis oído de la paciencia. Esto podría hacer el enlace entre los profetas y Job. La idea de bienaventurado, los que sufren, ¿quién enseñaba esto? Jesús. En Mateo 5, en su sermón, bienaventurados que padecen por mi causa. Pero curiosamente, mirando esto, cuando dice, he aquí, a ver si me pongo más o menos. Aquí, bienaventurados que sufren. Al lado he puesto la palabra en griego, que es permanecer debajo de. Santiago está diciendo, bienaventurados que los han quedado fiel, que han permanecido en la situación difícil. Es una palabra que usa al comentar su carta en capítulo 1. Entonces, bienaventurado el que sufre. La mentalidad nuestra del ser humano lo tiene difícil captar la idea de decir, qué bien estoy sufriendo, pero no es lo que está diciendo. Los que sufren, los que quedan padeciendo por causa de Cristo, o incluso simplemente por lo que sea una situación difícil, pero mantiene un buen testimonio, bienaventurado, porque es el testimonio de la gracia de Dios en la vida de uno. Entonces, él dice, ¿habéis oído de Job? ¿Habéis oído de Job, vosotros? Que en la calle también. Yo he escuchado más de una persona en la calle hablando de que tuviese la paciencia de Job o algo parecido, haciendo referencia a un hombre bien conocido en el mundo. Y sin entrar en todos los detalles, el libro de Job es la historia de Job, el hombre que perdió todo, su familia, sus riquezas, salud, y luchaba con esta pregunta, pero Señor, ¿qué haces? ¿Por qué? Y es curioso que en todo el libro Dios nunca le contesta directamente la respuesta de por qué está sufriendo, pasando por tragedia tras tragedia. Pero el Señor está con él en todo momento. Job no sabe lo que está ocurriendo en el cielo, en una conversación entre Dios y el diablo. Y qué hombre en la historia bíblica y en el mundo entero, fuera de la Biblia también, qué hombre ha sufrido, tanto como Job, menos el Señor Jesucristo, que sufrió en la cruz. Tenemos su ejemplo de sufrimiento injusto, por cierto. Y la pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Entonces, versículo 15, Job 13. Y aquí, aunque me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job, a partir del capítulo 3 y adelante, hay unos discursos entre Job y sus amigos. Y en todo esto, más y más vemos a Job intentando contestar que sus amigos uno dice, pues por tu pecado. Y Job intenta defenderse de todo esto. Pero ¿qué hombre es sin pecado? Ninguno. Y Job sabe esto. Pero cuando sus amigos están intentando explicarle por qué está pasando todo esto, ya vienen todas sus defensas de lo que ha hecho él, un hombre justo. Y no es simplemente Job que dice que es un hombre justo. ¿Qué dice a Satanás? ¿Has considerado a Job un hombre justo? Entonces es la
el concepto de Dios, que Job sí tiene un buen testimonio, pero aún Dios tiene un plan para él. Y nunca debemos pensar que simplemente porque las cosas van mal, que hay pecado en nuestra vida, pero nunca debemos pensar si hago todo bien, entre comillas, que mi vida será todo un camino liso y sin problemas. Esto tampoco es la realidad de la vida cristiana. Entonces, Job no vacila en todo esto. Su mujer viene y dice, maldita a Dios, y muere. ¿Qué mujer más fiel? Madeline está dando clases y está hablando con las mujeres casadas de cómo, o sea, si ella está añadiendo joyas a la corona de su esposo, o como se habla en Proverbios. Y esta mujer de Job no estaba ayudando a su marido en este momento de dificultad. Él creía en la soberanía de Dios sobre todo. Y él tenía un propósito de seguir fiel y que Dios sabía su camino. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Son palabras que podemos decirlos, pero de verdad eso es lo que sentimos en confiando en el Señor, en aceptar lo que viene a nuestra vida. Y luego dice Santiago, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, ¿cómo es esto en la vida de Job? El tema de Job no es tanto el sufrimiento del hombre, es más bien la gloria de Dios y lo que Dios quiere hacer. Se puede expresarlo, ¿cómo sufre el justo? ¿Cómo aguanta el justo en momentos muy difíciles? Y debe ser confiando en Dios y con paciencia. Este es el punto de Santiago. Y lo que vemos a Dios haciendo con Job es precisamente esto, haciéndole a Job más como Cristo, que en este momento no está encarnado, pero está perfeccionando a Job. Se trató del hombre aprendiendo por medio del sufrimiento a ser más maduro y que Dios es soberano. Algunos habéis pasado por pruebas difíciles de distintas clases, perdiendo seres queridos, cosas en el trabajo, asuntos en la familia, de cosas difíciles hasta muy, muy difícil. ¿Qué ha mostrado Dios a ti en todo esto? ¿Qué me ha mostrado a mí? Nosotros hemos pasado por pruebas, por dificultades. Algunos conocen la historia de nuestro hijo adoptado, el primero, en 83, y en el año 2017 fue matado, pero estaba en una prisión. Entonces, todo esto es una historia que afectó a Madeline y yo en el sentido de preguntar, pero ¿qué hemos hecho mal? ¿O qué podríamos haber hecho diferente? Y un tiempo muy difícil, ver a tu hijo sufrir y luego de repente alguien viene y le mata. Creen que era porque iba a testificar de un asunto dentro de la prisión y lo hicieron para silenciarle, pero no sabemos seguramente. Pero la cosa es todo este camino de haber sido criado en una casa de creyentes, ¿cómo es que va en esta dirección? Muy difícil. Entonces, entendemos lo que es pasar por momentos difíciles. Dios
controla todo lo que pasa en nuestras vidas. Muchos no entienden el libro de Job. ¿Qué es el punto? Como dije, no es simplemente de sufrimiento, es de la gloria de Dios y lo que quiere hacer en la vida de una persona que no está siendo castigada, esta persona. Está siendo usado para dar un testimonio al mundo. Y es muy triste cuando no aprendemos el porqué de algo. Job sí aprendió y nosotros tenemos una ventaja porque ya vemos lo que estaba ocurriendo en el principio, por qué toda la prueba que manda Dios y luego el resultado, que Dios bendice a Job al final de una manera tremenda. Al final, Job se arrepienta de su orgullo. Dije que en su defensa, Job estaba hablando de todo lo que él hacía, de ayudar a los pobres, y se ve su orgullo saliendo. Y Dios obra para traer este orgullo al altar para que Job reconociera que si amo a Dios, quiero hacer lo correcto, pero que no, él ya veía una visión de Dios que no tenía antes. Entonces, reconociendo su pecado, se arrepienta, reconoce la soberanía de Dios y él dijo, o sea, en capítulo 42, 1 al 6, que habla de su visión de Dios, y luego dice, de oídas te había oído, hablando a Dios, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es entonces que Dios restaura a Job y sus amigos. Dios dice, buscad animales, llévenlos a Job para que él pueda ofrecer ofrenda, sacrificio para vosotros. Y luego lo hacen. Job ofrece a favor de estos hombres, sus amigos, estas ofrendas. Y Dios dice que Dios aumentó el doble las cosas que Job tenía, el doble de todo. Algunos dicen, no, pero dice que solo tenía 3 hijas más y 7 hijos, no 20 más. Ya tenía 10 en el cielo, algunos dicen, y luego estos 10 nuevos. Pero Dios mostraba a Job su perdón, su gracia, su misericordia, como Santiago dice cuando dice, habéis visto la misericordia y la compasión de Dios, cuando vemos la historia de Job. Y la palabra compasión es una palabra compuesta muy larga, que quiere decir muy grande, enorme, entrañas, hablando de corazón, que esa es la compasión muy grande de Dios. Entonces, sobre todo, Dios tenía este propósito para perfeccionar a Job. ¿Queremos esto? ¿Estamos dispuestos a dejar a Dios obrar, permitiendo cosas, trayendo cosas a nuestra vida que no son agradables? Esto no es el plan de todo hombre. Dios sabe quién puede o no aguantar en todas estas circunstancias. Algunos quizá no hemos pasado por tanto, porque Dios reconoce una cosa en nosotros y hace su obra y ve esta madurez, pero otros parecen que están abiertos y Dios hace cosas increíbles, pero al final salen como oro, como Job. Entonces, también Job llegó a conocer a Dios de una manera que antes no le conocía. Y esto sí vale mucho tener esta relación
salió purificado, más maduro. Y el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros, como dije, tenemos ventaja que Job no tenía. Sabemos lo que pasaba en el cielo en capítulo 1 y podemos aprender y aplicar todo lo que es la historia de Job a nuestras vidas, reconociendo que no es ay de mí, pobre de mí, cuando estamos pasando por dificultades, sino gracias Dios por estar obrando y mostrando tu amor y paciencia. Versículo 12, Santiago sigue, dice, pero sobre todo, y yo admito que lucho un poco de cómo que es el enlace y cómo se ata este versículo con el anterior o lo que viene, pero dice, sobre todo, importante es, hermanos míos, que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El creyente no necesita, no tiene por qué jurar, porque cuando decimos algo, si voy a hacer esto, no haré esto, no tenemos que añadir un juro por el templo que voy a cumplir esto. Santiago dice, no hagáis esto. Los judíos sí lo hacían, incluso usando el nombre de Dios. O sea, Dios dice, no juréis falsamente usando mi nombre, porque Dios también ha jurado en su nombre para hacer cosas, pero nosotros no tenemos que hacerlo, porque cuando decimos algo, esto debe ser la garantía. Hay versículos en Levítico cuando habla de jurar falsamente, usando el nombre de Dios. Luego Mateo 5, y hemos dicho en todo el estudio de Santiago que quizá la influencia más grande de Santiago en sus enseñanzas es la misma enseñanza del Señor Jesús. En Mateo 5, si queréis mirar ahí, en este sermón del monte, que toca muchos temas, incluyendo la oración, en 5:33, Jesús enseña diciendo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios. Y sigue hablando de juramentos. Y también en capítulo 23 habla de juramentos. Entonces, solamente es una cosa que nuestra sí sea sí para el creyente. En el contexto, la conversación es informal, hablando con una persona. No estamos hablando de estar en el juicio y dice, ahora vas a jugar a decir la verdad. Y no es una situación formal así. Es simplemente conversaciones a diario. Entonces, que cuando decimos que vamos a hacer algo, hermanos, que cumplamos. Bien. Ahora, paramos a ver si hay una pregunta sobre lo que hemos visto, la paciencia, los versículos anteriores, lo que hemos dicho de Job.
Sí, o comentario. Un comentario, sí. Estoy de acuerdo contigo con el tema de la esposa de Job. Lo único que siempre quiero recordar que ella había perdido a los 10 hijos. Sí, sí. Y sí que no respondió bien, pero madre mía, ¿qué debe ser eso? Exactamente. Entonces, Sí, buen punto. Y todos, o sea, vamos a ver más adelante que en el momento de dificultades todos decimos cosas. Es más difícil mostrar paciencia, es más difícil responder como debemos, como orar. Sí, es verdad. Otra cosa, porque entramos en una serie de versículos que ha causado mucha debate entre personas sobre la oración. Wilmer. Bueno, sobre nuestro sí, que tiene que ser sí, yo creo que eso tiene que ir acompañado de nuestro testimonio como cristianos, ¿no? Porque si nosotros tenemos un buen testimonio, o sea, somos creíbles en lo que decimos, entonces ese sí vale totalmente como un sí. Entonces, primeramente, pues hay que tener ese buen testimonio. Sí, testimonio. Porque podemos fallar en esto, no cumplir, pero también en cualquier cosa donde fallamos, un pecado, Dios también a Él le interesa nuestra reacción a nuestros fallos. Si luego vamos y rectificamos cosas, si no cumplimos, pues si somos sensibles al Señor, vamos a confesarlo y luego hacer lo correcto. Pero sí. Uber. Yo creo que sobre la vida de Job fue una lección pues, que el Señor aplicó en la vida de Job como para la humanidad pues, tener una corrección en cuanto al pensamiento hacia Él, porque es muy difícil, supremamente difícil que una persona como nosotros por lo menos vamos a soportar una situación por la que pasó Job. Se fue destruido prácticamente, lo único que no perdió fue la vida, pero él perdió la familia, perdió todo lo que poseía, y sin embargo pues él nunca renegó ante Dios, entonces pues dejó eso como una lección para el ser humano. Es difícil, pero es gran parte de nuestro testimonio y la fe que mostramos al mundo. Yo me acuerdo hace muchos años que una familia en Estados Unidos estaba en la autovía con familia, 5 hijos creo, y hubo un bloque de cemento o algo en la carretera que con el tráfico el hombre no lo vio hasta, bueno, no podía evitar y chocó debajo del coche donde era depósito de combustible. O sea, causó una explosión, paró y ya no me acuerdo si era uno de los hijos o más de uno que no podía, o sea, estaba con cinturón en llamas y no podía llegar. Y en todo lo que ocurrió después, que mandaron la gente, o sea, no de primeros auxilios, pero psicólogos, para ayudarle en pasar por este trauma. Y se quedó muy sorprendido la persona por la actitud de los padres. No era, bueno, era la voluntad, no, era una actitud de mucho dolor, pero aceptando que Dios es Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que siempre mostrar en las situaciones más difíciles. Y claro, requiere una relación con el Señor, pero también Dios está siempre perfeccionando esta relación. Y pase lo que pase, Dios es Dios, no yo. ¿Alguien más? Santi. Bueno,
Bien. Eh, Recordamos que no somos islas, ni mucho menos en la familia de Dios, que cada cosa que Dios permite en nuestra vida es para ayudar a otros también, de compartir, de dar consuelo. Y no, o sea, pensar, pues no voy a molestar a alguien en este momento. Que los amigos de Job se fueran para hablarle e intentar rectificar y que él vea su problema. Pero Dios les condenó a ellos por lo que hicieron. Habéis hablado como necios. Lo mejor que hicieron estaba al principio. Estaban con él 7 días sin hablar. Y esto fue algo que la presencia con un hermano en pruebas es importante, pero no debemos hablar mucho. Pero hay consolación en lo que Dios nos ha dado a nuestras vidas para compartir con otros. Mano, di otra mano. Bueno, bien. Entonces, pasamos a versículo 13. Vamos a leer estos versículos hasta 16, pensando el tema es oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículos tremendos, pensando en la oración, en cogerles, tomarlos en el contexto, es muy importante. En estos versículos, de alguna forma, o verbo o nombre, dice, Santiago habla de la oración. Él, en el principio, hablando de dificultades y la actitud de gozo, dice, si alguno falta sabiduría, que la pide, que ore por la sabiduría. Todo cristiano en algún momento se encuentra en ese momento de tener esta dependencia de Dios, y puede ser que hay sufrimiento, enfermedad, una relación difícil con otros. ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Entonces tenemos la oración por el afligido y el enfermo. ¿Alguno está entre vosotros afligido? Esta es una dificultad. El mandato es haga oración. Y cuando tú encuentras las dificultades, ¿qué es tu primera reacción? ¿Qué haces primero? La tendencia, ¿qué es la tendencia? Intentamos arreglar el asunto nosotros y luego, Señor, ayúdame en esto. Yo, bueno, no voy a entrar en ilustración personal en esto, pero hay mucho. Todos hemos tenido este momento que la primera respuesta no ha sido oración, pero la reacción, la tendencia es humanamente arreglarlo. Puedes hacer más orando. O sea, cuando pasa la situación,
debemos orar. Y luego, una vez que hemos orado, podemos hacer otras cosas, ¿no? Puedes hacer más que orar después. Puedes hacer más que orar después de orar, pero no debes hacer nada hasta que hayas orado. La oración reconoce que dependes totalmente de Dios. Y esto sí hemos estado aplicando en nuestras vidas por este asunto que ya, la mayoría sabéis que hemos estado orando por dirección del Señor en cuanto a dónde quieres que estemos. Volvamos al sur o quedamos aquí, ¿qué quiere Dios? Entonces, hemos estado orando, pero luego buscando, viendo lo que hay en el Ministerio del Sur o aquí, ¿qué quiere el Señor? Y el Señor ha sido muy bondadoso para con nosotros y nos ha mostrado de varias formas su camino por ahora, incluyendo lo que pasó con mi mujer, ¿no? Entonces, Dios puede quitar la situación difícil o puede darnos gracia pasar por una situación difícil. Y entonces, lo que yo veo en todo esto, y comento esto como terminar por ahora esta mañana. Dice, si alguno está enfermo o afligido, oramos. ¿Qué oramos? ¿Cómo oramos? ¿Está uno enfermo? ¿Qué oramos? ¿Cómo oramos? Ora por mi suegra que está enferma. ¿Okay? ¿Qué quieres que ore? La persona te mira como, pues claro, que se sane. ¿Y qué es la respuesta a esto? ¿Y qué si Dios no quiere que se sane? O sea, esa es la pura realidad, ¿no? ¿Cómo oramos? Hermanos, oramos todos los viernes y en otros momentos vemos peticiones por enfermedades. Y ¿podemos orar que el Señor sane a una persona? Claro, pues sí, por supuesto. Pero, ¿cómo debemos orar? Señor, tú eres el gran físico, pero pedimos según tu voluntad. Es algo que conocemos, pero estás diciendo, pero Miguel, esto expresa duda del poder de Dios. En ningún momento. ¿Tú crees que Dios puede sanar sin medicamentos, sin cirugía? Yo sí, lo hemos visto. Pero como cualquier situación en cualquier iglesia, en todo el mundo, un pastor puede estar orando con la congregación por una persona que está ingresada por algo y luego hay un milagro total. La persona está milagrosamente sanada. Mientras otro está en otro lugar, otro hospital, mismo con otra cosa y muere. La iglesia ha estado orando por las dos personas. Dios no es capaz de hacer para esta persona, pero hay ejemplo tras ejemplo de esto en la vida real como en la Biblia. Uno de los apóstoles fue encarcelado y la iglesia oraba, pero perdió la cabeza. Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba y Dios abrió puertas. Y Pedro va a la casa donde estaban congregados muchos y fueron sorprendidos, curioso, ¿no? Que Pedro aparece, pero Dios es capaz de contestar la oración, pero es soberano. Y ahora, ¿cómo interpretamos estos versículos cuando dice, afligido o enfermo,
haga oración, que llamamos a los ancianos que oren y que dicen, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué querrá decir esto? Y esto es cada vez, podemos decir, Dios, si yo oro por un enfermo, tú vas a sanarle. No es lo que está enseñando la Escritura. Pero que sí está diciendo Santiago, debemos ir a Dios en oración, reconociendo que es Él que tiene la respuesta, que Él es soberano y Él hará lo que es lo mejor en la situación. Paramos aquí y no sé si vamos a tener la clase el domingo que viene o será combinada, pues hay esta posibilidad. Pero mientras que estemos meditando en lo que Santiago dice sobre oración. Padre, gracias por tu amor. Pido que tú nos ayudes a entender lo que nos enseñas y sobre todo que entendamos quién eres y cómo eres y que tengamos completa confianza en lo que tú haces en nuestras vidas. Y pido por cada uno que tú conoces el corazón, su necesidad. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres. Y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a...